Bueno, ya les contábamos de la situación a nivel internacional. Mientras tanto, acá en nuestro país, el Ministerio de Salud ha descartado por ahora la aplicación de nuevas dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, en una discusión que también se abre en otras partes del mundo. Vamos a profundizar sobre el tema. Estamos con el médico internista, especialista en salud pública, Juan Carlos Said. ¿Cómo está, doctor? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, partamos hablando de esta discusión que se está dando en Chile, luego podremos hablar también un poco de la situación de la viruela del mono, pero este tema, el de una eventual dosis de refuerzo más para la población acá en nuestro país, está instalado después de que el gobierno decidiera precisamente analizar este tema, mirar evidencia y ver si era necesario o no. ¿A su juicio, Juan Carlos, correspondería aplicar otra dosis de refuerzo? A ver, creo que aquí primero hay que dejar de hablar quizá de quinta, sexta o séptima dosis. Creo que aquí tenemos que pasar desde una situación de emergencia, como fue la que vivimos inicialmente con un virus que no conocíamos, que era potencialmente muy contagioso y que tenía un significativo porcentaje de letalidad, especialmente en adultos mayores, a una situación similar a la de influenza, donde ya no hablamos, por ejemplo, con influenza de la segunda, la tercera dosis o la cuarta dosis de influenza, sino que lo que decimos es cuántas personas se vacunaron para la influenza antes del invierno. Y probablemente esa es la situación a la que tenemos que ir migrando con el virus, en la medida en que se desarrollen vacunas que sean más específicas para las variantes que están circulando y en la medida que esas vacunas se puedan producir en forma más rápida y se pueden ir aplicando año a año. Del mismo modo que hoy se hace con la influenza, donde la influenza va cambiando todos los años, no es exactamente el mismo virus y vacunamos a todas las personas antes del invierno y probablemente a esa situación es la que vamos a tener que ir migrando, a una situación donde la vacuna del COVID sea una vacuna anual similar a la de la influenza. Eso significa, Juan Carlos, entonces que lo que está en discusión no es si es que será necesario una o más bien una dosis posteriormente, digamos, más allá del esquema que tenemos al día de hoy, sino cuándo. Yo creo que lo más probable es exactamente ese el punto. Es muy probable que en el futuro requiramos nueva vacunación y que esa vacunación con alta probabilidad va a tener que ser anual en la medida que este virus se ha vuelto endémico, en la medida que aparezcan otras variantes. Entonces, por el momento no se necesita una nueva vacuna, muy probablemente vamos a ir transicionando a una situación donde tengamos que hacer algún tipo de vacunación anual, dado que por mucho que las vacunas son muy efectivas en reducir el riesgo de fallecer y riesgo de hospitalización, tienen una inmunidad que va declinando y eso efectivamente requiere refuerzos. Del mismo modo que sucede con la influenza. Si yo me vacuné, por ejemplo, hace 5 años para la influenza, efectivamente reduzco mi riesgo de mortalidad en el momento que me vacuné para ese invierno. Pero si después en 5 años no me vacuné nunca más, no puedo esperar estar protegido para este invierno. Ojalá en el futuro tengamos nuevas vacunas que den una inmunidad más duradera, más prolongada, pero por el momento yo creo que lo más probable es que vamos a migrar a una situación donde nos vamos a tener que ir vacunando de una forma periódica, anual, similar a lo que se hace con la influenza. Ajá. Juan Carlos, ahora me llamaba la atención que la semana se había planteado la necesidad de revisar evidencia para tomar una decisión sobre esto que se ha llamado la quinta dosis. ¿Por qué sería necesario hacer esa revisión ahora cuando parecía que ya eso estaba más o menos despejado, ¿no? ¿Cómo ve usted ese punto? A ver, creo que efectivamente esto se trata de una situación que es cambiante. Acá estamos efectivamente en un terreno que es desconocido, en donde hay que ir. El virus ha ido cambiando, ha ido mutando, nos hemos ido dando cuenta de cuánto tiempo pasa para que la inmunidad decline. Entonces eso implica hacer una revisión constante de la evidencia y acá nadie puede decir, mira, esto no se necesita esta dosis, no se necesita nunca más, sino que efectivamente hay que ir haciendo una revisión y para eso existe un comité especialista en vacunas que se llama el CABE y para eso existe un departamento de epidemiología, el MinSal. Entonces, evidentemente hay que ir revisando esto. Por ejemplo, en un momento, no sé si te acuerdas, la tercera dosis era bien debatida y después terminó siendo, bueno, hay que colocarla porque efectivamente producía una reducción muy significativa de la mortalidad, especialmente en adultos mayores, especialmente en aquellos que tenían el sistema inmune más reducido. Entonces, esto es dinámico, hay que ir evaluándolo y desgraciadamente acá no hay alguien que pueda decir, mira, esto va a ser así indefinidamente o podemos tomar una decisión hoy y no la vamos a cambiar nunca más en los próximos 10 años. Creo que esa es la realidad a la que nos tenemos que ir adaptando, una situación epidemiológica cambiante y con
por suerte también con nueva evidencia que va saliendo, y eso es positivo, saber que podamos tomar en el futuro mejores decisiones en base a evidencia que se va actualizando, en base a nuevos estudios que van saliendo, nuevas vacunas que se van elaborando. Juan Carlos, recién revisábamos los datos precisamente del COVID del día de hoy y destacábamos un punto que tiene que ver con el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Nos da de alguna manera una buena noticia eso, porque no ha habido un repunte tan fuerte en los pacientes más graves, a pesar del aumento de casos que hemos visto. ¿Qué nos dice eso sobre el esquema de inmunización que se ha aplicado en nuestro país? Bueno, creo que son muy buenas noticias porque nunca hemos tenido tantos casos con tan pocos hospitalizados. Y eso es muy bueno. Eso habla que efectivamente la vacunación está siendo efectiva. Chile tiene cifras muy buenas de vacunación con tercera dosis, 76%, con cuarta dosis, 44% de la población. O sea, son cifras muy buenas y la vacuna está siendo efectiva en reducir ese riesgo de hospitalización y de fallecimiento. Desgraciadamente, el problema que estamos enfrentando este año no es el mismo que tuvimos el 2020 o el 2021, en el sentido de que hoy hay otros virus, en particular el virus sincicial, que está afectando especialmente a los niños menores de 1 año, también a los menores de 15, y es un virus para el cual no hay una vacuna y que está determinando muchas hospitalizaciones pediátricas. Entonces, no es exactamente la misma situación que vimos el año anterior. Estos virus que estuvieron, por así decir, ocultos, producto de, o con menos casos, producto de los lockdowns, de las cuarentenas, volvieron a reaparecer con fuerza y están generando el mayor problema en los intensivos pediátricos, que están realmente en una situación bastante crítica en términos de ocupación de cama. Sí. ¿Cuál es la situación de ese segmento en particular, Juan Carlos, pensando en que viene todavía el periodo más crudo del invierno? Ahora, por un lado hay buenas noticias en el sentido de que pareciéramos estar cerca de un pic de casos de COVID. Todavía nos quedan varias semanas más de sincicial. Probablemente adelantar las vacaciones va a reducir o va a ayudar a reducir la circulación de este virus, que efectivamente se contagia mucho en los colegios por la interacción de los niños, pero no cabe duda que este julio va a ser un mes muy duro, especialmente en las unidades pediátricas, y de ahí la importancia de reforzar todo lo que es vacunación, insistir en la vacunación para la influenza, insistir en la vacunación para el COVID, los que estén en edad y no se hayan vacunado, insistir que las medidas de prevención para el COVID sirven para todos los otros virus, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el evitar contacto con personas que estén enfermas respiratorias, y al igual que con el COVID, si uno está sintomático respiratorio, bueno, evidentemente hacerse un examen de COVID es lo primero que hay que descartar, pero también si uno está sintomático respiratorio puede ser otro virus y uno lo puede estar contagiando. Entonces siempre es una medida sana evitar una gran, digamos, interacción social si uno está con síntomas respiratorios, porque eso después contagia a una persona, a otra persona, y eso finalmente termina afectando la ocupación de camas críticas, termina saturando el sistema hospitalario, y eso finalmente, ese problema que es inicialmente individual, se convierte en un problema de todos. Sí. Juan Carlos, ¿es posible hacer una proyección de la tendencia que puede tener esta nueva oleada de COVID en el país a partir de los últimos datos? Porque hoy día tenemos un nivel de casos activos bastante más bajo que lo que teníamos hace 1 o 2 semanas atrás. Da la impresión que estamos alrededor de un pic de casos y que probablemente empiece una tendencia a la baja en las próximas semanas. Obviamente eso uno lo ve en forma más retrospectiva, pero se ha ido desacelerando el crecimiento y ahora hemos visto un decrecimiento de los contagios. Sigue siendo una cifra muy alta, pero insisto, a mí me gustaría poner énfasis en que, producto de la vacunación, el porcentaje de hospitalizados ha sido bastante bajo comparado con otras olas, al punto de que nunca hemos tenido tantos contagios con tan baja tasa de hospitalización, y creo que eso es muy importante y refuerza la importancia de la vacunación y las políticas que en ese sentido, hay que reconocerlo, han tenido una continuidad de Estado, una continuidad que ha seguido de un gobierno a otro, y eso habla muy bien de la seriedad de las políticas públicas en salud que se están implementando en el país. Juan Carlos, una última pregunta respecto a la viruela del mono. Recién veíamos cómo la OMS de alguna manera había puesto un poco de paños fríos en esto, asegurar que aquí no había un problema a nivel global, ¿no?, ni una emergencia sanitaria. ¿Cuál cree usted que es el escenario que enfrentamos respecto a este virus? A ver, creo que este virus no es el COVID, y yo lo primero que haría es un llamado a la tranquilidad, en el sentido de que este no es un virus que se contagia tanto como el coronavirus, y es un virus que es sustantivamente menos letal. De hecho, como tú mismo lo mencionabas en la nota, ha habido un fallecido
En general, este es un virus que produce fiebre, ganglios en el cuello, lesiones en la piel. Para que las personas se hagan una idea, podría ser algo similar a la varicela, con la diferencia que produce unas lesiones que generan pústulas, es decir, que se ven como vesículas, o sea, unas ampollas, pero que adentro tienen algo que parece pus. Es una característica de la viruela del mono, y el contagio se produce por un contacto estrecho, es decir, a diferencia del COVID, donde el contagio se produce por aerosoles, por gotas que quedan flotando en el aire, y donde yo puedo no haber estado en contacto directo con la persona, pero haber estado en una sala o en un lugar donde hubo una persona con COVID y me puedo contagiar. Eso no sucede con la viruela del mono. El contacto es muy estrecho y requiere contacto en general con las lesiones. Algunas personas, por ejemplo, han preguntado si es de transmisión sexual. Sí. No hay evidencia de eso, sí hay evidencia de que es por contacto estrecho, y el contacto sexual es una forma de contacto estrecho. Entonces, la interacción con lesiones, con lugares donde está el virus en la piel, es el principal riesgo de contagio. Bien, doctor, gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar estos temas. Muy amable.